Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 9, en el cual nos dicen realizar un algoritmo que muestre por pantalla la tabla de multiplicar decreciente de cualquier número ingresado entre el 1 y el 10. Si yo coloco el 1, pues él me debería generar la tabla de 1 por 9, 1 por 8, 1 por 7, de forma decreciente. Primero los mayores y luego los menores. Aquí me faltó el 1 por 10. Entonces vamos a ello. Datos de entrada, como siempre, identificar que lo que necesitamos nosotros es el número de la tabla. ¿Sí? Queremos mostrar el número de la tabla. Luego, el de salida es, en este caso, una tabla de multiplicar de forma decreciente. Entonces, la multiplicación mayor al inicio y menor al final. Eso sería lo que debemos nosotros hacer. Multiplicar. Ya luego de eso empezamos la parte del diseño. Y en el diseño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues pedir el número de la tabla a la persona. Seguido a esto, lo que vamos a hacer nosotros es crear un ciclo, en este caso que vaya del 1 hasta el 10. Algo parecido y es crear un ciclo que se ejecute 10 veces como mínimo. Y luego de esto, mostrar la tabla de multiplicar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar y es solicitando el número de la tabla a la persona. Por ende, colocamos un elemento de salida. Vamos a colocarle aquí dentro de comillas. Ingrese el número de la tabla a mostrar. ¿Listo? Pedimos, aquí tan solo estamos informándole al cliente algo, pero no estamos haciendo nada. Necesitamos pedirle un dato a la persona y ese dato lo vamos a guardar en, puede ser tabla. ¿Listo? Ya la persona tiene como agregar un número y ese número se va a guardar en la variable tabla. Ahora yo voy a crear un ciclo y ese ciclo, nuevamente recordemos que necesita una variable o un nombre de variable. En este caso va a ser iterador. Vamos a hacer la tabla de forma creciente, es decir, del 1 hasta el 10 y luego lo vamos a hacer decreciente, que van a ver que es muy sencillo. Entonces el primer parámetro es el nombre de la variable, el segundo, en este caso sería en cuánto comienza esa variable. El tercero, en este caso, es hasta dónde va a ir, iría hasta el 10. Y el cuarto, en este caso, iría de cuánto en cuánto va a sumar a esta variable iterador. Con esto, ya tenemos nuestro ciclo que se va a ejecutar 10 veces. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tan solo hacer la multiplicación de esta tabla. Puedo yo colocar un elemento de salida para hacerlo todo aquí de una y no tener tanta complejidad. Dentro de la salida, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar primero que me muestre el número de la tabla. ¿Sí? Doy una coma, luego comillas. Coloco una X dentro de las comillas y cierro comillas. Otra coma, recordemos que estas comas me permiten a mí unir el valor de una variable con un texto. El texto es lo que está dentro de comillas. ¿Por qué hago eso? Porque quiero mostrar el número de la tabla, luego una X y luego el número por el que se está multiplicando, que en este caso sería iterador. Que recordemos que iterador va a cambiar. Sería 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 hasta el 10. Seguido a esto voy a colocar otra coma y voy a colocar comillas. ¿Para qué comillas? Para colocar un igual, para que me aparezca un igual allí en la información. Luego cierro con coma y le voy a colocar una operación matemática y es tabla por iterador. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Va a mostrar el número de la tabla, luego una X en texto, luego el número del iterador, luego un igual y por último el resultado de esta operación matemática que sería una multiplicación de la tabla, en este caso si la persona colocó 1 por el iterador, que en este caso el iterador va aumentando. Si yo coloqué en la tabla el 1, pues él va a hacer 1 por 1, 1. Luego 1 por 2, 2. Luego 1 por 3, 3. Luego 1 por 4, 4. Eso es lo que estaría pasando allí.
Si yo le doy a aceptar y voy a dar a ejecutar, miremos qué es lo que pasa. Me pide primero el número de la tabla a mostrar. Si yo le doy continuar y le coloco la tabla del 3, él me muestra 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Hasta aquí creemos que hemos culminado, pero él nos dice una tabla decreciente, es decir, el primer valor que me debe mostrar es el mayor, es el 10, el 3 por 10. Y el menor sería el 3 por 1, que sería el último que me debería mostrar. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros en el ciclo podemos jugar cómo va a aumentar o cómo podría disminuir esos valores. Por ende, podemos voltear esta condición y decirle, listo, pues mi iterador va a iniciar en 10, pero va a llegar hasta el 1. ¿Qué sucede aquí? Si yo el último lo dejo como 1, él lo que va a hacer es ir y sumarle un 1 al 10, y eso lo convierte en un 11. Por ende, yo no tengo que sumarle un 1, sino restarle. Restarle un 1, por ende le voy a colocar un menos 1. Esto lo que haría es, entonces la primera iteración sería el 3 por 10. La segunda el 3 por 9. ¿Por qué? Porque le estamos quitando un 1 en cada iteración. Y él va a llegar hasta cuando el iterador sea igual a 1. Si ya es menor a 1, pues sencillamente finaliza allí. Pero mientras que sea mayor a 1, él va a seguir quitándole 1 al iterador. La primera ejecución sería el 10, la segunda el 9, luego el 8, hasta llegar al 1 sucesivamente. Lo doy a aceptar y miremos a ver cómo es que funciona. Si lo doy a ejecutar, me dice, ingresa el número de la tabla. Coloco el 3. Ya me muestra, miremos que de mayor a menor. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 y finaliza. Y ya con esto hemos completado nuestro último ejercicio, en este caso, correspondiente a algoritmos en DFD. Bueno, me hace falta en PSIN. Vamos a hacerlo en PSIN rápidamente. Colocamos aquí, esto lo vamos a llamar tabla decreciente. ¿Qué es lo que primero nos mostraron aquí en el diagrama? Es imprimir la información para que me coloque un dato. Entonces le voy a colocar a escribir, pego lo que yo había escrito ya, luego le pido el dato llamado tabla, le digo leer. Pueden hacerlo manual o pueden utilizar los comandos o los atajos de estos botones. Leer tabla. Seguido vamos a crear un ciclo para. ¿Listo? Vamos a crear un ciclo para. Y este ciclo para pues tiene una variable llamada iterador. Que fue la que colocamos por acá. Miremoslo acá. Iterador. Ese iterador va a iniciar en 10. Miremos acá. Inicia en 10. Va a ir hasta cuánto? Hasta cuando sea 1. Y va a ir de paso en paso menos 1, restándole un 1 al iterador. Entonces sería la primera ejecución 10, luego 9, luego 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ya ahí finaliza. Y dentro del iterador o del ciclo lo que hacemos es imprimir información. Entonces aquí le vamos a colocar escribir y vamos a colocar eso que ya hemos estipulado. ¿Qué es eso que ya hemos estipulado? Pues muy sencillo. Primero vamos a imprimir el número de la tabla, luego le añadimos una X. Esta X pues no hace nada, sino tan solo es para mostrarla. Luego mostramos el número iterador, luego mostramos el igual y por último mostramos la operación matemática o el resultado de la operación matemática, que sería la tabla por el iterador. Con esto, si ejecutamos, vamos a mostrar la tabla del 3. Nuevamente la tabla del 3. Changos, vamos a traer el 3. Aquí la tabla del 3, un enter y miremos que ya me aparece. 3 por 10, 3 por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con esto ya hemos nosotros cumplido con esta evidencia desarrollando los 9 ejercicios. Lo que tienen que hacer es comprimir esos ejercicios, colocarle acá, entonces tabla decreciente, comprimir todos esos ejercicios en un archivo .zip. Esto lo pueden hacer en este caso seleccionando los archivos y dando clic en añadir. Perdón, crear archivo zip.
Un momentico les muestro por acá. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es venir, buscar los archivos, clic derecho, enviar a y le decimos carpeta comprimida. Con esto, él nos va a crear un archivo y ese archivo es el que vamos a enviar. Si ustedes lo abren, van a ver aquí que tienen los archivos ya comprimidos en un documento .zip y ese documento .zip lo deja enviar la plataforma. Eso es todo lo que ustedes deben hacer, crear ese archivito y subirlo a la plataforma. Con esto ya estaríamos desarrollando todos los 9 ejercicios de esta evidencia.